start with a short introduction of Margaret. Margaret Dorn is the Senior Director of ESG North America, S&P Dow Jones Indices. Margaret holds a bachelor degree in business administration from Miami University in Oxford, Ohio. And she's currently working on ESG index, developing a strategy for la estrategia del índice ESG. Ella también es la representante para los índices ASG y también en ese papel está trabajando, educando el mercado y sobre los valores de la inversión. Muchas gracias, Maggie, por estar aquí. Gracias. Y Luke Oliver es el director y jefe de estrategia de Quick Grain Church. Muchas gracias, Luke. Él está trabajando actualmente en los negocios de solución climáticos y trabaja creando nuevos productos que suministran acceso a los mercados y suministran también investigación sobre asuntos climáticos. Muchas gracias. Y Luke también es un comentador regular en los medios, entonces queremos que nos hablen en este panel. Con los cambios que tuvimos en BlackRock, no vamos a tener una conversación con como la persona de SIP y como comentador de medios a Margaret. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar con una presentación acerca de BRI para las personas que están aquí en la audiencia que no conocen mucho sobre PRI, que no conocen mucho sobre nosotros. Quiero explicar en 5 minutos hablando un poquito sobre quiénes somos. PRI es la organización más grande de inversión que está promoviendo inversión responsable a nivel global. Ellos comenzaron operaciones en el 2006 y decidimos traer nuestro trabajo a América Latina en el 2010, pero en ese momento el estado del mercado de inversión no estaba tan avanzado, entonces en ese momento la organización tomó la decisión de enfocar sus operaciones en Brasil. Desde el 2010 al 2017, PRI, las operaciones en América Latina se enfocaron principalmente en Brasil. Eso cambió en el 2018. En el 2018 la organización decidió ampliar sus operaciones en América Latina y en ese momento tomamos la decisión de contratar a alguien que tuviera la responsabilidad de apoyar a PRI, a sus operaciones en América Latina de habla hispana. Desde ese momento hemos tenido la oportunidad de seguir creciendo nuestras operaciones y estoy a cargo de apoyar el trabajo de PRI en América Latina de habla hispana. Y un mensaje muy importante que quiero enfatizar en esta presentación es que ustedes saben muy bien que América Latina es un mercado muy grande. Estábamos hablando sobre cómo navegar en el mercado de América Latina y hace 4 años PRI tomó la decisión de iniciar trabajando en América Latina de habla hispánica. Decidimos estar en 4 mercados: Chile, México, Colombia y Perú. Nosotros tomamos esa decisión hace 4 años y ha sido una decisión crítica para nosotros. Entonces, para todos los inversionistas que están apoyando a PRI en América Latina de habla hispana, lo que nosotros vamos a hacer en los próximos 2 o 3 años es consolidar nuestra presencia en esos 4 mercados y seguir encontrando formas para ampliar nuestras operaciones en otros países de América Latina. Y aquí también quiero enfatizar, y creo que esto es una muy buena oportunidad para darle
hacerles otro comentario acerca del estado de la industria y también el papel de los fondos privados de pensión. Este es nuestro mercado ahora en América Latina de habla hispana. Estamos asesorando a 109 organizaciones, 110, está cambiando muy rápidamente todos los días y todos los meses. Estamos asesorando 110 organizaciones y nosotros dividimos entre los dueños de activos, gerentes de inversión y prestadores de servicio. Para PRI, los fondos de empresas de seguros, fondos de soberanos y especialmente o específicamente en América Latina, esos dueños de activos que estamos asesorando, el 30% de esos 110 firmantes, el 55% de ellos son fondos de pensión privados, muchos de las personas que ustedes están representando. Y eso es lo que les quería mencionar. Una gran parte, yo diría, una parte crítica de la expansión de PRI en América Latina en los últimos 4 años es gracias a los fondos de pensión privados. Y yo creo que es importante. Estamos diciendo que de esos fondos privados de pensión, muchos de esos están basados en México, en Colombia, en Chile y en Perú. Entonces nosotros sabemos, conocemos todos estos desafíos que la industria está enfrentándose hoy en día debido a la panorama político, y vemos que me comentan sobre cuál es el estado de la inversión en América Latina. Y entonces estamos trabajando mucho en Brasil, en Colombia, en Perú, en México y en Chile. Y muchas de las personas conocen Argentina y me preguntan, ¿qué está ocurriendo en Argentina? Bueno, nada está ocurriendo en Argentina y una de las razones es porque no hay inversionistas institucionales que están haciendo una gestión de los ahorros en ese país. Entonces yo creo que esto es un mensaje importante que quería presentarles en el día de hoy a esta audiencia específica. Necesitamos continuar trabajando y explicando por qué los fondos privados de pensión son tan importantes para consolidar la industria responsable en América Latina. Así que estoy muy complacido de poder seguir esa conversación hoy y mañana para encontrar caminos, porque yo estoy seguro de que ustedes van a seguir siendo unos socios muy importantes para nosotros en la región. Y quería concluir y mencionar esto de manera que podamos iniciar la conversación. Esta es nuestra estrategia para el 2024. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen preguntas acerca de ¿qué es ASG? ¿Qué es la inversión responsable? Yo creo que ese puente que ustedes están viendo nos ayuda a explicar cómo estamos viendo ese tema, cómo está evolucionando globalmente. En el lado izquierdo del puente están viendo que para muchos de nuestros inversionistas, muchos de los inversionistas que estamos sosteniendo en PRI, ellos ven que esa inversión ambiental, social y gobernanza nos ayudan a tener buenas decisiones. Y muchas de las cosas que nosotros hemos estado discutiendo en el día de hoy es con ese lente, ver cómo podemos integrar información de ASG para tener una mejor comprensión de las distintas clases de activos en las que están invirtiendo. Yo diría que alrededor del 70% de nuestros firmantes que están llegando a unos 5,000 a nivel global están más en el lado izquierdo del puente. Y luego se puede tener un 20 o 30%, muchos de ellos en Europa. Estábamos hablando sobre cuando uno habla sobre ASG en Europa, ahí hay un mercado muy particular. Y tenemos algunos inversionistas que están pensando sobre este tema, más tratando de encontrar soluciones a muchos de los problemas sociales y los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos. Y yo estoy seguro que Luke va a hablar sobre la parte climática principalmente. Esto es como el estado del mercado ahora. Muchos de los firmantes se enfocan más en cómo integrar la información
ASG en el proceso, y algunos de ellos también piensan en cómo encontrar, cómo financiar e invertir en soluciones para todos estos desafíos ambientales y sociales. Y mi último comentario sería que en el mercado de América Latina, con las organizaciones que estamos apoyando en América Latina, yo diría que el 95% de nuestros firmantes en América Latina están en el lado izquierdo del puente. Necesitan entender, lo que están tratando de ver es cómo la información de ASG les va a permitir a tomar mejores decisiones de inversión. Y algunos están hablando sobre inversión temática, inversión de impacto, buscando sostenibilidad, etcétera. Entonces, lo que estoy tratando es de hablar sobre la inversión responsable, es cómo integrar información de ASG para tomar mejores decisiones, y con esto vamos a comenzar entonces con el panel. Entonces, quiero dividir esta conversación en 3 secciones. Entonces, quiero hablar acerca de la evolución de ASG, de la inversión responsable en ASG. Vamos a hablar sobre los desafíos, hay muchísimas cosas que hacer, y hablemos acerca también de oportunidades, porque también hay muchas oportunidades y mucha evolución en esos temas. Entonces, quiero comenzar contigo, Maggie. Vamos a hablar acerca de la evolución de ASG. Con base en su experiencia y por qué los inversionistas están identificando los factores ASG y por qué los están considerando en su proceso de inversiones. Eduardo, una gran pregunta. Gracias por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí de manera presencial, especialmente aquí en Colombia. Gracias, Eduardo. Mi respuesta a su pregunta, hemos identificado en términos generales 2 razones o 2 áreas principales donde vemos un aumento en el apetito por la integración de ASG en el proceso de inversión. Primero, es el hecho de que existe un consenso general y hay gran cantidad de evidencia que la matriz ASG es material desde el punto de vista financiero y que es muy relevante para así poder entender toda la imagen del valor corporativo, del desempeño de la empresa, de la evaluación corporativa. Una de las razones principales es que como resultado de lo que se puede considerar existe un cambio global macroeconómico a partir de lo que había tradicionalmente, que era una economía basada en lo tangible. En otras palabras, la valoración de la compañía se enfocaba en maquinaria, en propiedad. Y hoy vemos un cambio a nivel global en que el valor corporativo se enfoca en activos intangibles que se volvieron en especial más importante durante la pandemia. Vemos las evaluaciones corporativas que se evalúan en términos del valor de la marca, de la propiedad intelectual, al igual que el capital humano, o sea, son activos intangibles. Si tomamos todos estos intangibles y pensamos en el valor de la empresa, uno de los temas es que hemos visto un cambio global macroeconómico. El desafío son, digamos, las normas contables en nuestro análisis financiero. Esto no se ha mantenido al mismo ritmo, de hecho no ha evolucionado para tener en cuenta la evaluación de los activos intangibles. Bueno, ¿cuál es el papel de ASG? Puede ser un lente adicional que muestra cómo la empresa está manejando o administrando estos activos intangibles en términos de riesgo y de oportunidades. O sea que este lente adicional se está volviendo muy importante para poder tener un entendimiento más claro y holístico sobre cuál es el valor verdadero de la empresa, incorporando esos intangibles. Dije que había 2. Antes de pasar al siguiente, bueno, la segunda área es que se ha visto un aumento en la demanda de los inversionistas.
que va más allá del desempeño corporativo en el sentido tradicional. Por ejemplo, que está haciendo una compañía para aumentar el valor de los accionistas, pero más allá de eso, para aumentar el valor de los grupos de interés, cómo la empresa está teniendo un impacto en el mundo y en la sociedad donde opera. O sea que hemos visto un aumento por parte de nuestros inversionistas que no solamente quieren que les vaya bien con su dinero, quieren el desempeño financiero, quieren el retorno a la inversión, pero también quieren hacer el bien con su dinero. Quieren saber que las empresas en donde están invirtiendo tienen todas estas políticas adoptadas y eso aumenta la demanda de los inversionistas para incorporar estos factores en el proceso de inversión. Bueno, perfecto. Tenemos la E de evolución. Es la ambiental, social y gobernanza. La parte del ambiente es cada vez más atractivo, la parte de gobernanza cada vez más relevante. ¿Cómo ha visto usted la evolución de qué factor es más relevante? Y ahora con todo lo que hemos vivido con el COVID-19, si la S se está volviendo cada vez más importante. Todos estos tres son muy importantes, por eso es que se han identificado estos tres para la inversión sostenible. Yo creo en los mercados, en la eficiencia del mercado. Estos jalonan los resultados financieros. Todos son importantes, pero yo creo que la urgencia es que es más urgente desde el punto de vista colectivo. Yo creo que la gobernanza no es controversial. De hecho, ninguno es controversial, pero gobernanza es que la compañía esté bien manejada, si tiene los controles, si está expuesto a la corrupción. O sea, tenemos que invertir en compañías que tengan todo eso en cuenta. Eso siempre ha existido, pero hoy en día hay mayor enfoque. El más urgente es la parte ambiental. Tenemos que hacer algo al respecto desde ya. Y no lo pienso nada más como administrador de activos, sino desde el punto de vista de los clientes, la presión social. O sea que todos estos ASG están todos entrelazados, pero para mí lo ambiental es lo más importante, porque si no se resuelve lo ambiental, es casi que imposible resolver los sociales. Yo los podría clasificar y también cómo jalonar los retornos. Yo creo que lo ambiental jalona más retornos y también tiene mayor impacto en lo social. Yo tengo una posición muy fuerte con relación a lo ambiental. O sea que esto es algo que debemos abordar con urgencia. Entonces, para mí la A es muy importante. Yo empezaría ahí. Y la gobernanza también es muy importante, pero usted no tendría lo social a menos que tenga correcto la A y la G. Así creo que funciona esto. A partir de la experiencia trabajando con los inversionistas en América Latina, cuando los abordamos por primera vez y los apoyamos en la integración de ASG en sus decisiones de inversión, yo creo que esto está muy conectado con su punto de vista. Gobernanza es algo muy importante. Cuando comenzamos a trabajar con un firmante en la región, tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en los temas de gobernanza. Se puede imaginar eso como es en América Latina, donde hay que desarrollar muchas capacidades en eso, pero en la parte ambiental y social hay un largo camino por recorrer. Por ejemplo, en América Latina decidimos implementar estas iniciativas de cambio climático para apoyar a los firmantes para que puedan tener mejor entendimiento sobre el tema climático, el riesgo físico, para que ellos puedan entender el tema y lo puedan incorporar también en su proceso de inversión. Sí, y yo pienso que con la gobernanza, la visión demasiado capitalista no tiene en cuenta el ambiente. Entonces, es una mejora en el retorno de riesgo. Y eso es porque se necesita lo social, lo educativo, pero hay un punto clave aquí. Y a lo mejor vamos a ahondar en esto. Pero ASG no es solamente un bloque. Yo creo que los inversionistas deben escoger. Por ejemplo, a mí me interesa nada más lo social y eso está bien.
O sea, están los tres juntos y luego también hay la escogencia por parte del cliente y la persona debe tener la alternativa. Bueno, vamos ahora a hablar sobre los desafíos. Hay muchos desafíos. Uno que aparece con mucha frecuencia cuando uno habla con los inversionistas en cualquier mercado en el mundo, no estamos hablando de mercados emergentes o en desarrollo, no, es un tema global y tiene que ver con los datos. Vamos a hablar sobre la calidad, disponibilidad de los datos. Maggie, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, primero que todo, yo comienzo a decir que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y también la advertencia es que si yo hablo con ustedes aquí en el salón, todos van a tener una respuesta diferente con lo que ASG y cuál es más importante para cada uno de ustedes en esta sala. Pero habiendo dicho esto, en cuanto a la capacidad de que la alternativa existe, tenemos que tener los datos para sustentar la escogencia, para sustentar el producto, lo que estamos construyendo. Entonces, ya que hemos estado en esto algún tiempo, tiene que haber evolución en los datos. Estamos comenzando a ver datos más robustos, más transparentes alrededor de estas tres áreas. Hablando desde el punto de vista histórico, quiero decirles que la parte de gobernanza es algo que está allí disponible, se ha divulgado, entonces uno sabe cuál es la política de gobernanza de un gobierno. El segundo, en mi experiencia, ha sido la parte ambiental, ha sido un cálculo cuantitativo de los resultados climáticos o de carbono. El más reciente es la S. El problema con tener una S por sí sola, un producto social o estrategia social, es el hecho de que durante muchos años no existieron los datos o no existían al punto en que usted podía crear un producto alrededor de esto para poder tener ese desempeño superior, como por ejemplo asuntos de género, tener a mujeres allí, pero no estaba más detallado que eso. Uno de los puntos interesantes es que hemos visto después de la pandemia como un pedido a tener más datos en cuanto a la parte de social, la parte de sostenibilidad, o sea que ya vemos que se requiere más información y cómo le va a la compañía en el lado social, desde la perspectiva de construcción de índice. Ahora que tenemos divulgación pública, ya las compañías divulgan más al respecto. Eso nos permite incorporar estos grupos de datos más granulares como un índice. Por ejemplo, lo que hacemos en S&P, en S&P, esto ha evolucionado de manera dramática durante los últimos años. Hemos podido incorporar estos grupos de datos de estas exposiciones amplias del mercado, como el índice que usa S&P 500 a través de todas las dimensiones de ASG. Pero ahora estamos viendo estrategias alineadas con el clima para alinear el portafolio de los inversionistas con, con el convenio de París. Entonces los datos han evolucionado de manera significativa y esto nos ha permitido crear estas estrategias de inversión para poder resolver una gran gama de necesidades alrededor de la sostenibilidad. Vamos a continuar con el tema del clima, porque se ha dicho que hay una necesidad urgente con relación a este tema. Entonces vamos a mirar el mercado de América Latina. Tenemos que ser parte de la transición en cuanto a la parte de carbono neto y también teniendo en cuenta que es una economía que depende de la minería, de los combustibles fósiles. ¿Cuál sería la sugerencia para los inversionistas en América Latina que quieren tener esa transición de bajas emisiones de carbono? Yo creo que esto es algo muy interesante. Ser un inversionista ASG
no quiere decir que usted tiene que manejar o administrar las compañías más limpias. El puntaje ASG no quiere decir que es la empresa de mayor impacto. Si vuestro objetivo es tener un impacto, entonces, por ejemplo, en América Latina, exposición a los commodities, exposición a otras cosas que a lo mejor no son amigables desde el punto de vista ambiental. Nosotros tenemos una estrategia y es enfocarnos en las empresas de mayor cambio, en los líderes del futuro en cuanto a la energía verde. Y muchas son, digamos, inclusive el legado de compañías petroleras. Por ejemplo, hay una empresa minera en Australia que está en un desierto en Australia, tiene una evaluación bajo, es una acción que a nadie le interesa y nosotros hemos mirado esa compañía, vemos que tiene mucho efectivo para gastar y ellos saben que su modelo de negocios está desactualizado y no están a favor de esto. Ellos están en el desierto de Australia, tienen sol y tienen viento, o sea que ellos están cambiando su estrategia hacia energía eólica y solar, usar energía renovable para crear hidrógeno verde que va a ser la energía del futuro. Entonces, una matriz tradicional ASG te diría, no vayas a esa empresa, o sea, esa es una compañía que tiene un puntaje muy bajo en ASG, pero se puede convertir, digamos, en una mariposa, se puede convertir en el líder de energía verde, o sea que no, la idea no es solamente mirar las compañías limpias, a lo mejor las compañías más sucias, entre comillas, son las que más van a evolucionar. También trabajamos en el mercado de carbono. Entonces, eso, o sea, uno no puede tener un puntaje en eso basado en ASG, pero lo que uno puede hacer es apoyar las regulaciones climáticas a través de precios, incentivando bajas emisiones. O sea, no estamos hablando de blanco y negro. Yo creo que como inversionista ASG, usted no tiene nada más que invertir en fondos ASG. Hay otras maneras de abordar esto para tener un impacto en este tipo de inversiones. Sí, yo también quisiera mencionar que las conversaciones que estamos sosteniendo con inversionistas basados en América Latina, cuando hablamos, por ejemplo, del cambio climático, le estamos sugiriendo que consideren una transición justa. Eso es lo que necesita el mercado. Nosotros sabemos que va a haber una gran cantidad de inversión en tecnologías verdes, pero también tenemos que estar seguros que cuando los negocios tradicionales desaparezcan en las décadas futuras, esa es la transición. Sí, yo quisiera hacer un comentario al respecto. Levanten la mano para los que saben que es una transición justa. Yo siempre formulo esa pregunta porque a lo mejor no saben qué es, pero esto es una parte muy importante de la conversación y es teniendo en cuenta las tres áreas ASG. En cuanto a las primeras dos, estamos liderando esta transición hacia una economía neutra en carbono, una economía verde, pero el hecho es de que nosotros no estamos abandonando ciertas industrias, ciertas personas, ciertas economías atrás a medida que nosotros hacemos la transición hacia negocios o energías más verdes. Entonces, un punto interesante, Eduardo, es que tenemos dos índices, uno es alineado, Paris Align, y el otro que tiene que ver con una perspectiva de construcción de energía y alinear el portafolio del cliente con ese tipo de economía. Cuando nosotros lanzamos los índices, no incorporamos el puntaje ASG en la metodología real de índice, nos enfocábamos más en cómo se veía esa transición y si estas compañías estaban alineados, digamos, en 1.5, y estábamos recibiendo retroalimentación del mercado que era tan importante entender la ASG, o sea, los puntajes desde el punto de vista de sostenibilidad más holístico y más que esta alineación de 1.5, porque ellos querían asegurarse de que en esta transición las compañías estaban súper conscientes de la transición que estaban haciendo y el efecto e impacto que tenía en la S y en la G. O sea que recientemente hemos agregado el puntaje
puntaje ASG como parte de la metodología de índice para así poder ajustar e incorporar el concepto de una transición justa. Sí, para resumir la parte de desafíos, porque nos quedan como 10 minutos para hablar sobre las oportunidades. Bueno, vamos a hablar sobre la regulación, ya que la regulación va a llegar o ha llegado en México, Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica. Ya tenemos una regulación que le pide a los fondos de pensión privada integrar el ASG. Y ahí eso cambia la conversación porque, o sea, no es convencerlos sobre la importancia de ASG, es más bien cómo vamos a apoyarlos en la integración de ASG. A lo mejor, Maggie, usted puede hacer algunos comentarios y Luke, después usted nos puede comentar algo sobre la propuesta por SCC. Bueno, yo solamente quiero hacer un par de comentarios. Como proveedor de índices siempre nos preocupamos cuando hablamos sobre la regulación. Cuando pensamos en la regulación desde la perspectiva de ASG, se enfoca en dos áreas. A nivel corporativo, qué nivel de divulgación se le requiere a las empresas para incorporar o divulgar esto. Y el segundo es a nivel de inversión, cómo los productos de inversión, qué tan transparentes son alrededor de la divulgación de ASG o requiriendo que incorporen unas consideraciones específicas de ASG. El punto con estas regulaciones es que no se puede tener uno sin el otro. Hay que mirarlo a nivel corporativo y a nivel de proceso de inversión. Porque con esta regulación y a nivel de la empresa, esto puede incentivar a las compañías a que ofrezcan datos más transparentes, que esto puede llevar a datos de más calidad y que se puede utilizar un vehículo para participar en el proceso de inversión. Hay que mirarlo en ambos extremos. Yo siempre miro o sea, el dicho que dice uno no puede medir lo que no puede manejar, entonces hay que manejar a la empresa teniendo en cuenta el criterio ASG, teniendo en cuenta el proceso de inversión. Desde la perspectiva regulatoria o reguladora, esto es bueno porque ofrece un marco en el cual los inversionistas pueden implementar esto en el proceso de inversión. Esto le da transparencia a la empresa y transparencia en lo que se requiere con relación al proceso de inversión. Yo creo que cuando hablamos de regulación tenemos que tener mucho cuidado. Como dije al principio, yo creo en el libre mercado y hay que regular los mercados, el libre mercado, pero hay que poner algunas salvaguardias para proteger al inversionista, pero no le tenemos que decir en lo que tienen que invertir, porque ahí estaríamos cruzando una línea muy delgada. O sea, usted rompe los delgados financieros y usted le dice en qué tienen que invertir. Se pierde eficacia, se pierde liquidez. Entonces, lo preocupante es que sí, hay que regular los administradores de activos. Sí, me podrían sugerir inversiones verdes. Yo creo que es alentador decirles que deben considerar ASG. O sea, porque estos, o sea, es de gran utilidad alentarlos, pero deben tener la alternativa. Y yo creo que algunos reguladores se están acercando demasiado a lo siguiente, de que si usted quiere ser ASG, usted tiene que hacer esto, invertir en esto, porque... O sea, ustedes porque quieren invertir en ASG, porque le interesa el ambiente, lo social y quiere ver una buena gobernanza por parte de las compañías. Pero ustedes también quieren explorar maneras creativas de hacer esto y no decir exactamente en qué tienen que invertir. Y como mencioné, algunas de las estrategias que les he comentado tienen un mal puntaje ASG, pero son muy buenos para el ambiente. Hay una contradicción allí. Las personas deben tener la flexibilidad para administrar esto y poder escoger.
Si usted, yo iba a decir lo que usted acaba de decir, debe ser la escogencia del inversionista en el mundo ESG. Esto es crítico. Hay muchos desafíos, sin duda, desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, proliferación de productos. Hay muchos productos allí, no sé qué hacer con esto. Sin embargo, el punto es que estos productos le están dando una alternativa al inversionista y hay que asegurarse de que esa alternativa permanezca allí. Esta debe ser una parte muy importante. Bueno, nos quedan 6 minutos, así que vamos a comenzar a resumir y vamos a hablar un poco sobre las oportunidades. Bueno, quiero comenzar comentándole un tema que es sumamente relevante en América Latina y es la importancia de los inversionistas de comprometerse, comunicarse con la empresa, porque en ejemplos anteriores usted ha dicho que hay que ser flexible con el criterio ASG y que se debe considerar que algunas compañías no van a estar tan avanzadas, pero ese no es un indicio de que usted debe desinvertir en esa empresa. Muchos de los asistentes aquí saben que la desinversión no es una opción. Cuando usted piensa en ASG en América Latina, especialmente en los mercados públicos, es así. Voy a analizar el desempeño ASG de esta empresa. Y si el desempeño no es a alto nivel, entonces vamos a tener una conversación. ¿Por qué esta conexión es tan importante? Si a medida que usted dice esto, yo podría decirles, una compañía podría ser muy bueno en A, pero no muy bueno en S. Esto quiere decir que tienen que haber algunos compromisos. O sea, yo pienso en esto de 3 maneras y Maggie comentó uno, y es que hay que medir para saber cómo va a ser el puntaje y dónde están esas compañías con relación a otras en la industria. Hay que comprometerse, conectarse con ellos de manera activa. Yo no sé en este salón cuántos millones se invierten aquí, pero por ejemplo compañías mineras de commodities, o sea que usted tienen como la autoridad de tener esa conversación con los inversionistas y lo pueden hacer de una manera como activista. Es una escogencia, pero también es una responsabilidad que tienen a la mano y luego tienen la capacidad de invertir o de no invertir. Como usted ha dicho, la desinversión no es una opción, pero sí hay la opción de recompensar o de castigar, cómo hace la asignación con estas empresas. Y no es medir dónde están hoy, es medir el cambio, eso es muy importante. Y comprometerse o conectarse con ellos directamente. Usted tiene la autoridad de conectarse con estas empresas y ver cómo se desarrolla el futuro. Yo quisiera hacer énfasis en ese tema. En los años venideros en mercados como México, Chile, Colombia, Perú, eso se va a volver crítico. Y realmente espero que los dueños de activos y los administradores de activos o asset managers en la región inviertan en mayor capacidad de conexión, de compromiso, porque hay mucho camino por recorrer ahí. Yo quiero preguntarles una pregunta muy interesante a los que están aquí. He visto muchas caras familiares conocidas aquí, eso es bueno. Eso quiere decir que vamos a tener muchas conversaciones en el futuro sobre ASG, por lo menos espero que ese sea el caso en los próximos días. Pero también estoy seguro de que hay personas aquí que esta es una de sus primeras veces que escuchan hablar sobre ASG. La pregunta es, ¿creen ustedes que ASG es como una práctica estándar que ya es parte de la industria y que vamos a continuar hablando sobre ASG en el futuro? Si yo miro a Luke, él va a decir que sí, porque tiene sentido, porque es importante. Pero desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, ¿es una práctica estándar? Sí, yo creo que está creciendo y se está convirtiendo en una práctica estándar cada vez
Vemos que este tema aparece en todas las conversaciones, en conversaciones activas o pasivas. Una de las preguntas que me formulan es si ASG es solamente una tendencia o si es algo táctico que puedo aprovechar por el momento. Y en realidad, si ese es vuestro punto de vista, yo creo que usted se va a quedar atrás. En este momento que estamos viviendo ahora, hay mucha educación en este escenario, hay mucha evolución y yo creo que finalmente la evolución nos está llevando al punto donde vamos a comenzar a ver esto como una norma, como un estándar y vamos a ver también más estandarización. Uno de los desafíos que permanece allí es falta de estandarización y la falta de capacidad de evaluar una compañía debido a esa falta de estandarización. Entonces sí se ve mayor nivel de estandarización a nivel corporativo y a nivel de política y de proceso. Y yo creo que eso va a llevarnos a una adopción más significativa de ASG o estrategias de sostenibilidad a lo largo y ancho de esto. Mi retroalimentación es que esto no es una tendencia, esto llegó para quedarse. Debemos estar todos en la misma página y debemos seguir adelante. Son momentos muy progresivos para nuestra industria. Tengo que decirles que cuando comencé a trabajar en esto, me preguntaban, Eduardo, ¿es esta una tendencia? Pero ya 4 años después ya no me hacen esa pregunta. Y sí, tengo que decirles que esta es una realidad. Tenemos muchos desafíos ambientales. La gobernanza no va a desaparecer. Los desafíos sociales, especialmente en los mercados emergentes, es algo muy importante. Entonces, esa es la invitación. Vamos a continuar esta conversación. ASG es muy importante, es muy relevante para el proceso de toma de decisiones. Continuemos con estas conversaciones hoy y mañana. Luke y Maggie, muchas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias.